Bueno, hoy temprano en la mañana estábamos hablando de este caso en donde un hombre mató a un niño de 9 años. El padre lo mató y aparentemente declaró que en venganza contra la mujer, si bien la justicia, que había impuesto medidas cautelares para que el hombre no se acercara a la mujer, no se consideraba que esa violencia del hombre podía ser peligrosa también para el niño. Esto ha motivado que varias organizaciones sociales reclamen que los hombres denunciados por violencia doméstica no puedan acercarse a sus hijos. Vamos a abordar este tema recibiendo a la socióloga Teresa Herrera, integrante de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica. Teresa, bienvenida. Buen día, muchas gracias por la invitación, sobre todo hoy, 25 de abril, que es el Día Mundial de Lucha contra el Maltrato Infantil. Nada tan pertinente como este tema. Bueno, obviamente este caso, que es durísimo, tiene consecuencias nefastas por la muerte del niño. Pero hay infinidad de casos en donde no se llega obviamente a la muerte, pero hay daños psicológicos, daños físicos que en forma permanente estos hombres que están denunciados por violencia doméstica, toman como rehenes, como víctimas a estos niños en venganza por la situación que están teniendo con la mamá. Por esa misma razón es que el nuevo proyecto de ley integral que remitió el Poder Ejecutivo al Parlamento y que nosotros como organizaciones sociales apoyamos, prevé en su articulado que en caso de haber separación de la pareja por violencia doméstica, tiene que haber un periodo de 3 meses en el cual se evalúe a esas criaturas, en qué situación están, y recién ahí se tome la decisión de si pueden o no pueden tener un régimen de visitas. Pensar, y en eso realmente los jueces y las juezas, en nuestra opinión, muchos de ellos se están equivocando, pensar que un niño que presencia que su padre le pega a su madre, que presencia un maltrato continuo, una violencia permanente, no es también víctima, y seguir pensando en el estereotipo de no, él le pega pero es buen padre. Realmente, ¿cómo puede uno concebir que un hombre puede ser buen padre en la medida que ejerce delante de sus hijos, o aunque no sea delante de sus hijos, si sus hijos lo saben, la violencia contra la madre de sus hijos? A nosotros nos parece un disparate que se dicten medidas cautelares, medidas de separación con respecto a la pareja y no con respecto a los niños. Y eso es lo más frecuente, y esto quiero ser muy enfática en esto, porque hay algunos grupos de padres que andan por ahí diciendo que eso es exactamente, que no es así, que le sacan a los hijos y cosas por el estilo. Y nosotros siempre decimos ojalá fuera así, porque es exactamente al revés. En los casos en que se separa a los hijos es en los menos, y cuando hay prueba de que hay maltrato físico, etcétera, sobre los niños, y aún así, cuando a veces lo hay, como se sigue sin creer en la palabra de los niños, contraviniendo todas las convenciones que este país ha firmado y los propios dictámenes sobre los derechos del niño que tenemos en nuestro país, no se cree la palabra de los niños. Nosotros conocemos muchísimos casos de niños que ya están en edad además de decidir qué es lo que quieren hacer y que no quieren concurrir, no quieren tener vínculo con su padre, y sin embargo no se acepta esa decisión. Entonces realmente nos parece una falta de respeto. Nosotros vivimos en un país que no es solamente machista, también es adultocéntrico. Es decir, los niños, como no votan, la palabra de los niños, lo que los niños necesitan, lo que los niños generalmente no se los escucha ni se los considera como si fueran personas. Normalmente se piensa que son personas inmaduras chiquititas a las cuales hay... Yo no digo que no necesiten protección los niños, nada está más lejos de decir eso, pero también necesitan ser escuchados y necesitamos que se entienda que un niño que vive en un hogar con violencia es tan víctima como su madre. Claro, el tema es también, Teresa, para entenderlo, porque son absolutamente entendibles las dos posiciones. Aquella de que cuando se da la ruptura en la pareja,
y se comienzan los primeros pasos de una separación definitiva, léase divorcio, tal vez sea el punto de mayor rispidez, ¿verdad? Cuando entre quienes formaron una familia empiezan a no ponerse de acuerdo y allí en el medio empieza a quedar de rehén ese niño, es muy comprensible que el padre pueda entender que no se le debería sacar la posibilidad de tener visitas con el chico, pero como que uno entiende que debería hacerse como una evaluación. Esa evaluación... Es la que prevé la nueva ley. De la que estamos hablando de 3 meses. Es una evaluación que permitiría de alguna manera que las aguas retornaran a un cauce más o menos normal y asegurarse de que ese padre no va a tomar represalias o va a utilizar a ese hijo en la mediación o negociación que está llevando adelante. A ver, hay una cosa que me gustaría aclarar, Humberto. Sí. Lo mío son los números también, ¿no? La inmensa mayoría de los divorcios en este país son divorcios donde no hay problemas de agravios graves, por lo tanto la gente se pone de acuerdo y se pone de acuerdo también en el régimen de visita. Exacto. Y muchos hablan, incluso muchos se ponen de acuerdo hasta en una tenencia compartida donde unos van y vienen sin ningún problema, de la casa del padre a la mamá, de la casa de la mamá al papá. Esa es la inmensa mayoría de los casos. Bien. Nosotros de lo que estamos hablando y lo que estamos cuestionando es cuando hay casos de violencia. Cuando hay casos de violencia, insistimos, una violencia que también los números lo demuestran, es mayoritariamente ejercida por los varones. ¿Está? Entonces, el 98% de los casos. Entonces, esa violencia, los nenes no son solo daños colaterales. Claro. Los nenes, los niños y las niñas son tan víctimas como su madre, más allá de que hayan recibido o no hayan recibido un golpe. El niño que ve que pegan a su madre, que maltratan a su madre, realmente genera una relación muy mala con su padre y es lógico que sea así. Entonces, lo que hay que hacer es entender que estamos hablando de esos casos en particular y esos casos en particular deben ser contemplados, porque si no, una colega, compañera de la red, acaba de escribir en el día de hoy un artículo bastante interesante donde ella dice: el tornado de Mercedes no se podía prever. La muerte de este niño, que también ocurrió en ese mismo departamento, sí se podía prever. Entonces, eso es lo que nosotros decimos. Las muertes por violencia, y mucho más si estamos hablando de muertes de niños, que parece como que a uno le duele más todavía, todas las muertes son importantes, pueden preverse. ¿Y por qué el error de que la justicia entendiera que la violencia del hombre entendían que no podía ser peligrosa para el niño? Evidentemente acá hay un gravísimo error, pero ¿en qué fallamos? Digo, estoy hablando del sistema, de la sociedad. Es que eso lamentablemente es lo habitual, Humberto. Es decir, lo habitual es que se produzca la separación por violencia, que se dicten las medidas cautelares, pero las medidas cautelares son solo para los dos adultos. Y el hombre sigue teniendo régimen de visitas, el padre. Y en el mejor de los casos a veces tiene un régimen de visitas vigiladas, pero normalmente el régimen de visitas vigiladas se da cuando hay denuncia de abuso sexual a los niños, porque aunque te parezca mentira, muchas veces hay denuncia de abuso sexual y aún así se le dan visitas vigiladas, pero se sigue sometiendo al niño o a la niña a seguir viendo a ese abusador. ¿Qué? Claro, al encuentro, digamos. Al encuentro con ese abusador, que imaginemos lo que hace en la psiquis de esos niños. Hoy Teresa, la República, en el marco de la conmemoración de la que hablabas al principio, publica que el estudio del MIDES, un estudio del MIDES indica que el 84% de los niños sufre maltratos infringidos por personas dentro de su núcleo familiar. Y este informe, titulado Prevalencia del maltrato intrafamiliar contra niños, niñas y adolescentes, destaca que el 74,4% de la población infantil encuestada padece de violencia psicológica. ¿Qué importancia le damos en medio de esta problemática a ese tipo de violencia? Claro, es que la violencia psicológica es tal vez la menos visible, pero la más terrible, porque es como la gota que va horadando la piedra, ¿verdad? Es una violencia que se da todos los días, que además el niño muchas veces en este tipo de investigaciones el niño la refiere, ¿no? Y dice, me está pasando esto. Pero cuando va al juzgado, bueno, lo voy a decir muy claramente, si no hay marcas, claro, si no hay, es la palabra del niño y la palabra del niño se descree.
en nuestro país, insisto, la palabra del niño sigue sin tener valor. Entonces, vemos esas cifras monstruosas de prevalencia y nos damos cuenta que esto que yo decía de país adultocéntrico, que ejerce el poder hacia los niños, que no los cuida, que no los trata bien, es una realidad a la cual tenemos que enfrentarnos y nos cuesta mucho, ¿no? Estos números tan altos, ¿se puede decir que marcan un aumento o simplemente estamos hablando de un fenómeno sostenido que ahora se presenta respaldado por números porque capaz que hace 50 años en aquel país de los zaguanes con puerta abierta y un tanto idealizado en los recuerdos, simplemente no había mediciones? No había mediciones, no necesariamente la violencia aumentó, vamos a tener que acumular más datos, más números como para darnos cuenta. Lo que sí tenemos que darnos cuenta es que por suerte lo que sí ha cambiado es que por lo menos yo vengo hoy acá a hablar de esto empieza a ser un tema público. Hace tiempo ya, afortunadamente, que esto es un tema público, que nos hemos dado cuenta que tiene que ser tema de políticas públicas, que no es un tema de puertas para adentro, que es responsabilidad de todos y todas que estas cosas se modifiquen. Nadie puede mirar para el costado. Los vecinos son responsables, los familiares son responsables, los medios de comunicación ni que hablar y, por supuesto, el Estado, los sistemas de protección, de sanción y todo eso son los más responsables. Pero todos tenemos algo que ver en esta situación. El discurso y la realidad es lo que pones allí como subtítulo en este informe, podríamos decir. Ese es mi trabajo de tesis de doctorado, que a la vejez viruela se me ocurrió hacer el doctorado. Es un trabajo del 2013 que se publicó el año pasado el libro. ¿De cuántas mujeres o de cuántas personas, ya no solamente mujeres, ¿no? Porque estamos hablando de los niños, crees que están en estos momentos siendo sometidas a problemas de violencia doméstica, de la índole que sea, ¿no? Porque estamos yendo a un extremo, como es el caso terrible del niño de 9 años, pero hay una violencia sistemática que de repente no llega a esta muerte, pero que igualmente hace un daño terrible desde el punto de vista psicológico. Humberto, no es que crea. Este país hizo en el año 2013 un estudio de prevalencia de violencia doméstica, de violencia de género. Lo hizo el Instituto Nacional de Estadísticas, con el apoyo de Mujeres, con el apoyo de Naciones Unidas. En este momento, mientras nosotros estamos hablando, 175.000 mujeres, por lo menos. 175.000 en nuestro país. Por lo menos. ¿Por qué digo por lo menos? Porque una encuesta te mide el piso, pero no el techo de esto. Es decir, la gente puede decir, si se da cuenta que es víctima de violencia, porque a veces está tan naturalizada la relación de violencia que ni siquiera hay una conciencia de que se está en una situación de violencia. Pero por lo menos 175.000 mujeres, que en su mayoría tendrán hijos, ¿no? Que integrarán una familia, etcétera, en este mismo momento que estamos hablando, viven violencia. Nos horrorizamos de que hay 27.000 denuncias al año. Bueno, queda claro que la mayoría sigue sin denunciar, además. Queremos agradecerle a Teresa Herrera, bueno, recomendarles obviamente el acercarse a una realidad que, por sobre todas las cosas, avergüenza. Gracias, Teresa, por estar esta mañana aquí. Gracias a ustedes por el interés. Bueno, seguramente ameritará, creo que un nuevo encuentro con Teresa, no solamente por el tema de las cifras, sino porque, bueno, el tema, la forma en que podamos resolverlo, que lo podamos debatir, que lo pongamos sobre la mesa, que en definitiva lo desnudemos, para que también seamos conscientes de la responsabilidad que nos cabe, no solamente por lo que hacemos en nuestra casa, sino por lo que escuchamos en la casa del vecino.